Vamos el día de hoy a trasladarnos a la época de Jesús, exactamente después del Sermón del Monte, cuando él va bajando de dar el famoso discurso del Sermón del Monte. Si alguno no sabe qué es el Sermón del Monte, bueno, pues es uno de los primeros discursos de Jesús y uno de los más importantes que quedan registrados en los evangelios. Entonces él acaba de hablar y el mensaje de Jesús es revolucionario, o sea, para la gente que lo está escuchando es algo que nunca habían escuchado de esa manera. Entonces, pero acto seguido, cuando Jesús baja de dar ese discurso, se encuentra con unas personas muy especiales, y esas personas era un leproso. Y voy a leer la escritura en el libro de Mateo 8, versos 2, 3 y 4, y voy a leer algunas otras escrituras para entender exactamente bien el contexto de esto. Ok. Mateo 8, versos 2, 3 y 4, y dice: He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este mensaje tan maravilloso que, Padre, realmente tiene que ver mucho con nosotros también. Y te damos las gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada día. Por tu obra, Señor, porque lo que tú has hecho en la cruz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a hacer un poco de investigación acerca de la enfermedad de la lepra. Era una enfermedad común en aquel tiempo, pero muy peligrosa. Podríamos decir que era la enfermedad más temida por la gente de aquel tiempo. ¿Ok? Y el libro de Levítico dedica 2 capítulos completos a abordar el tema de la lepra. 2 capítulos completitos del libro de Levítico que abordan este tema. Y si me acompañas a Levítico capítulo 13, vamos a ir del verso 43 al 46. No voy a tocar los 2 capítulos completos, solamente estos versículos para que te des una idea de lo que era ser leproso, tener lepra. Dice el versículo 43 de Levítico 13: Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera el hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Qué terrible, ¿no? Está terrible. Una vez que es declarado leproso, que alguien contraía la enfermedad, debía rasgar sus vestidos, andar con la cabeza descubierta, con la boca cubierta, y tenía que andar gritando todo el tiempo: inmundo, inmundo, por donde quiera que fuera. Obviamente estaba fuera del campamento. Entonces los israelitas o israelíes vivían en un campamento todos, pero quien contraía esa enfermedad tenía que salir fuera del campamento y todo el tiempo tenía que andar gritando eso: inmundo. Qué terrible, ¿no? Sucio, cochino. Estoy cochino, estoy sucio, estoy contaminado. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos que hacer eso? Andar gritando en la calle: no se me acerquen, estoy contaminado. Tapado de tu boca y tus ropas rasgadas. Traer la ropa rasgada y la cabeza rapada eran señales de luto. Esto era para que nadie se acercara a ellos, para evitar contacto, para evitar contaminarse con ellos. Y este es un cuadro muy doloroso del pecador sin Cristo.
de las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Y deberíamos de andar gritando, aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón: estoy sucio, no he sido limpiado. Y ir gritando por la calle: pecador, pecador, así con tu ropa toda rasgada y pelón, así, y la boca tapada para que ni la saliva pueda tocar a nadie. Wow, es un cuadro del pecador realmente. No se me acerquen, te puedo contaminar, no te me acerques, no he sido limpiado. Solo hay una cosa que nos puede limpiar. Y luego dice que Él habitará solo. Él iba a quedar fuera de la vida del pueblo y fuera de las cosas de Dios. Ni siquiera se podría acercar al lugar santo, al tabernáculo. No se podría acercar para nada. Así el pecado nos aísla. Nos aísla de la familia, nos aísla de los amigos y finalmente termina aislándonos de Dios. Esa era una enfermedad muy grave y dolorosa. La piel se caía a pedazos. ¿Te imaginas que tu piel se te empieza a caer, tu carne se empieza a podrir y se cae en pedazos? Y producía también un dolor moral, aparte del dolor físico que esto era. Y quien era leproso tenía que ser apartado de toda la gente del campamento, con la boca tapada, sus vestidos rasgados. Y aparte tener que ir anunciando todos los días de su vida su enfermedad a todos aquellos que se acercaran a Él. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que tuviéramos que hacer esto todavía nosotros? Que tuviéramos que ir gritando por las calles de esa manera, rasgados, con un tapabocas, y ir gritando por las calles tus pecados. Soy bien tranza, así por la calle acá. Soy mentiroso. ¿Qué tal? ¿Estaría chido o no? No, ¿verdad? No podían tener contacto con nadie más que con personas infectadas, y quedaban aislados, quedaban fuera sin casa, sin nada, y ir gritando su condición. La lepra era como el equivalente a qué enfermedad de hoy, hermano. ¿Qué te parece? ¿A qué? ¿Al SIDA? SIDA, ¿verdad? Cuando alguien tiene esa enfermedad, la gente no se le quiere ni acercar. Tienen miedo a acercarse a esas personas. Ay, no me vaya a contagiar. Entonces imagínate una persona infectada a las afueras de la ciudad, con su ropa rasgada, con cubrebocas, rapado de la cabeza y gritando: tengo SIDA, tengo SIDA. Wow, está doloroso, ¿no? ¿No lo crees así? Pero más allá, imagínate un creyente en las afueras de la ciudad, con sus ropas rasgadas, un tapaboca, y gritando: estoy sucio, soy pecador. La lepra se relaciona muchas veces con el pecado, y en hebreo quiere decir zarahat, que se traduce como lepra, pero también se traduce como castigo de Dios. En Números capítulo 12, verso 8, 9 y 10 dice: cara a cara hablaré con él. Números 12, verso 8, 9 y 10 dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Se acuerdan cuando pasó eso? La historia conocida de María, cuando habla contra Moisés, cuñada de Moisés, habla contra él, y por eso Dios inmediatamente envía sobre ella esta enfermedad a causa de su soberbia. Dios le avergüenza y le manda lepra sobre ella. Y entonces la lepra se relaciona mucho con estar contaminado. Pero sobre todo, aquí era el pecado de murmuración, chisme.
Entonces, cuando tú sabías de alguien con lepra, lo primero que pensabas es tiene un problema con Dios. Tal vez sea chismoso, tal vez sea soberbio. Así lo relacionaban en los tiempos de Jesús. Cuando veían a un leproso, inmediatamente, ¿qué pensaba una persona que veía a un leproso? Algo hizo. Por eso está así. Así que la reputación de un leproso, aparte de toda la situación que tenía que vivir, como ya dijimos, cero contacto con la gente, no tenía casa, es decir, pérdida total a causa de la enfermedad. Además, era visto como alguien que era pecador, chismoso y soberbio. Solo alguien, vamos a meter un gol o qué, sí, ya veo 2, 3 acá. Gol, gol, nada. Solo aquel que crece mejor que los demás, que siente celos, envidia, puede ser crítico o chismoso. Y ese fue el caso de María, y fueron los sentimientos que experimentó en contra de Moisés. Y a causa de esto, recibe lepra. Y desde entonces, en los tiempos de Jesús, cualquier enfermo de lepra se relacionaba con esta historia porque era muy conocida. Entonces volvamos a los tiempos de Jesús, justo cuando va bajando del monte. ¿Sí? Ya acaba de dar un gran sermón, y bienaventurados los que esto y bienaventurados estos, y yo les digo, y bienaventurados los pobres de corazón, y dichosos los que limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y está dando ese gran sermón, y de repente va bajando. Y ese discurso es dirigido en especial a los discípulos, a mucha gente también, pero dentro de esta gente había también religiosos de aquel tiempo que estaban checando a Jesús a ver qué decía. Y Jesús ha estado hablando muy, muy fuerte acerca de la religiosidad de estos, y Jesús comienza a poner al revés las cosas, la pirámide al revés de cómo la ponen los religiosos. Y dice las expectativas del reino de los cielos y el perfil que debe de tener un discípulo. Y es justo ahí cuando aparece entre la multitud un leproso. ¿Te imaginas el cuadro? Un leproso, Jesús está en un lugar dando un mensaje y hay miles de personas escuchándolo. Y de repente entre esas miles de personas aparece un cuate con sus ropas todas rasgadas, sucias, tapado de la boca, pelón, y colándose entre la gente porque ahí está Jesús. ¡Wow! Imagínate, ¿no? Cuando dice el verso que venía mucha gente siguiendo a Jesús, pero en medio de esa multitud aparece alguien que seguro les llena de espanto a todos y de asombro. Imagínate, todos vienen ahí siguiendo a Jesús así, queriéndolo tocar, queriendo hacer, y de repente aparece ese cuate entre la multitud, y todos, yo creo que ¡wow!, se abren, ¿sí? Todos se abren en ese momento así, un leproso. Se hicieron a un lado y seguro muchos exclamaron, un leproso, y empezó la crítica. ¿Cómo se atreve a estar aquí? ¿Cómo se atreve a venir a Jesús, contaminado? Wow. A veces así somos, ¿no? Vemos a alguien que no nos gusta, que tiene una apariencia diferente o algo así, y cuando se acerca aquí a la iglesia a veces decimos, ¿cómo se atreve a venir aquí? Si aquí estamos puros santos. ¿O no? ¿No? Huele a cigarro, guácala. No hacemos lo mismo, hermanos. Este hombre estaba corriendo un gran riesgo, ¿no? Pero había un motivo. Tenía un deseo. ¿Quería qué? Cambiar su vida. Solamente Jesús puede cambiar tu vida, nadie más. Y este hombre estaba arriesgando todo, y ¿sabes qué? Podría morir apedreado por violar las regulaciones en cuanto a un enfermo de lepra. Estaba entre la gente y la ley decía que él no podía estar ahí. Si a alguno se le hubiera ocurrido gritar rocas,
lo roquean ahí mismo. Ahí lo agarran a rocazos ahí mismo. Pero como ahí estaba Jesús, él dice, no me importa, ¿ves? Yo me voy a meter ahí porque Jesús es el único que va a poder hacer algo en mi vida. Y seguro él sabía que lo podían matar. Igual dijo, no me importa, ya estoy cansado de esto, ya no puedo con mi vida, estoy desesperado. ¿Me apagas esta luz, Jorge, por favor? Y si Jesús puede hacer algo por mí, yo voy a arriesgarme. Voy a salir de todo lo establecido, voy a arriesgar mi vida y voy a poner mi vida en sus pies, porque confío. En la mañana José nos habló de confianza, porque yo confío en que Él pueda hacer algo. Y seguramente este hombre y estos leprosos agotaban todos sus recursos tratando de curarse y terminaban sin fuerza y terminaban fuera de la ciudad, siendo aislados. Pero ahí estaba Jesús. Ahora veamos al leproso. ¿Qué hace el leproso cuando llega ante Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo el leproso cuando llega ante Jesús? ¿Qué dice? Se postró ante Él. Primero eliminó todas las barreras, no le importó incluso poder salir apedreado. Sale de su común vida de leproso. Fíjate, eso es muy importante, ¿eh? Sale de su común vida de leproso, se sale de esa comunidad y va donde está Jesús, quiere un cambio. Y una vez que está delante de Jesús, lo primero que hace es arrodillarse delante de Él. Y eso es un gran riesgo, porque Jesús era judío. Aunque algunos dicen que era de Zacatecas, pero no, era judío. Y Jesús conocía las disposiciones para un leproso. ¿Lo cree o no? Y Jesús, como judío, ¿sabes qué pudo haber hecho? Rechazarlo. Haberle dicho, no te me acerques, compadre. Este leproso estaba comprometiendo a Jesús ante toda la multitud. Si Jesús lo tocaba y el leproso no sanaba, ¿sabes qué hubiera pasado con Jesús? Hubiera quedado contaminado ceremonialmente y lo hubieran sacado también, y lo hubiera tenido que examinar un sacerdote y lo hubieran tenido que aislar, como hacían con todos ellos. Así es de que este hombre en un momento comprometía a Jesús delante de toda una multitud. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien te pone en esa situación? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar? Y me imagino que muchos estaban ahí a la expectativa a que no lo sana, y otros decían, uy, que no lo vaya a tocar, porque si lo toca queda impuro. Y otros estarían diciendo, yo digo que sí lo va a tocar. Y otros tal vez lo estarían juzgando. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Cómo se atreve a hablar con ese hombre? Porque a veces así somos, ¿no? Los cristianos solamente queremos hablar con cristianos santos y puros, ¿no? Y cuando se acerca alguien que no te gusta o que no tiene un aspecto que a ti te guste, pues entonces dices, ay, ¿o no? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a un 8? Ayer, dice. De verdad, a veces tenemos que romper esas cosas entre nosotros y amar a la gente que necesita de Dios y traerlos a los pies de Dios. No importa su forma, su aspecto, cómo se vean, ¿ves? Están buscando sanidad en su corazón. A veces nos espantamos. Me acuerdo una vez que alguien me vino a decir, pastor, hay un hombre vestido de mujer. Yo le dije, pues sí, pero están chidos los zapatos. Nos asustamos con esas cosas, hermano, ¿no? O luego, pastor, allá abajo está fumando una persona. Uy, qué delicado. ¿No? Qué delicado eres. O que entró un hombre que venía oliendo alcohol, cosas como esas, ¿no?
Pues ¿qué tiene? También tienen necesidad de Dios y vienen buscando a Dios. El alcoholismo no se contagia porque te toquen, ni el tabaquismo, nada de eso. No pasa nada. Atrévete a amar a la gente, hermano. Atrévete a amar a la gente de verdad. Así que aquí tenemos a dos personas en medio de una gran multitud, rompiendo todos los esquemas y haciendo lo que no era común en aquel tiempo. Lo común es que todos hubieran corrido. Y lo común era que un leproso no podía entrar a la ciudad o mezclarse con la gente, porque Jesús quizás estaba en el campo. De hecho, estaba en el campo. Pero un hombre con verdadera necesidad, en búsqueda de cambiar su vida, va en busca de él, y Jesús lo sabe y no lo rechaza, sino que le espera un poco más. Y es como si Jesús entendiera todo lo que implica que este hombre estuviera ahí de rodillas ante él. Jesús sabe lo que está pasando, sabe lo que hay en su corazón, sabe de su dolor, sabe de su desesperación. Y luego este hombre le dice: Señor. Y una vez que está de rodillas, le reconoce como Señor, y acto seguido entonces hace una petición. Pero ¿sabes cómo le dice? No le declara ni nada de eso. Dice: Señor, si quieres. Me encanta la forma en la que lo pide. Está humillado ante Jesús. Recuerda que es un leproso. Y recuerda que un leproso está relacionado con alguien que murmura. Pero ese está humilde, de rodillas, reconociendo el señorío de Cristo. Y agrega, quizás con un tono muy suave de voz, no me imagino gritándole nada, le ha de haber dicho: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. No exige, pero su petición deja ver una confianza firme en Jesús. Y era como decir: ¿verdad que puedes? Yo sé que tú puedes hacerlo. Y eso es un cuadro de un pecador arrepentido, yendo a Dios para ser cambiado y ser transformado, que viene a Jesús humillado, cansado, dañado, que ya no puede con su vida. ¿Cuántos estuvimos así alguna vez? ¿Y cuántos llegamos hacia la iglesia? ¿Y cuántos nos trajeron así, no? Yo me acuerdo cuando me llevaron por primera vez a una iglesia, después del mensaje, éramos como 10 personas nomás en ese grupito, y yo era el único nuevo. Y después del mensaje dijeron: ¿habrá alguien aquí que quiera recibir a Cristo? Me voy a hacer a yo. Y todos voltearon a verme a mí así. La palabra de Dios tocó mi corazón. Y este hombre está confiando tanto en Jesús. Y entonces Jesús le dice, él primero le pregunta: oye, Jesús, ¿puedes hacer algo por mí? ¿Alguna vez le ha preguntado eso a Jesús? Jesús, ¿puedes hacer algo por mí? Ya estoy cansado de esto. Realmente lo que estaba diciendo es: Señor, si tú quieres, tu poder es capaz de limpiarme. ¿Y qué hace Jesús? Hace lo que nadie esperaba que iba a hacer. ¿Qué hace? Dice que le tocó. Nadie esperaría que Jesús hiciera eso, era un judío. Lo tocó. Wow, eso es impresionante, hermano, eso es maravilloso. Ningún religioso, ningún sacerdote, ningún escriba, ni el sumo sacerdote de aquel tiempo extendería su mano para tocar a ese hombre. Ninguno, ni por accidente. Pero Jesús lo estaba haciendo de manera voluntaria, con mucho amor. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús sabía que vendría una sanación inmediata, porque si no fuera así, quedaría inmundo según la ley. Y entonces, ¿qué le contesta a Jesús cuando le dice: si quieres, puedes limpiarme? ¿Qué le dice Jesús? Deposita una ofrenda, ¿no? Pacta con Dios, hermano, con tu tarjeta oro y platinum, acá de enlace y todo ese rollo, ¿no? No, nada. Jesús nomás le dice: sí quiero,
sí quiero. Porque ¿sabes qué? Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere ayudarte en tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que seas limpio. Y lo que más me gusta es la contestación de Jesús a esta pequeña oración. Es una pequeña oración, un pequeño acto de adoración. No es todo un show ni nada, ¿no? Como eso de las noches de gloria y que todo el showzazo que hacen para, dizque para sanación y la música, como tocamos hace rato, ¿no? Y todo se queda sanidad, sanidad. ¿Sí se acuerdan de ese? Y que luego dice el pastor, a ver, que estaba uno que andaba mal de una pierna con muletas y otro que era gangoso. Y pásenle por acá atrás, y los pasa así, los ponen atrás de un biombo así. Y el pastor acá, a ver, grupo de alabanza, va, sanidad, y sanidad, todos acá, sanidad. Y de repente se oye que acá se cae algo allá adentro. Y dice el pastor, ¿qué pasó? Y dice, cayó el cojo. O sea, ninguno de los dos sanó. ¿Qué? ¿No lo entendieron? Tienes cara de guata. ¿Qué? O sea, cojo, gangoso. Bueno, ya. Jesús contesta este acto de adoración, hermano. Contesta de una manera maravillosa, ¿no? Está un hombre frente a él, y todo es en respuesta a la fe de este hombre que corrió todos los riesgos, aún perder su vida, una vida que realmente no muchos desearían. ¿Quién quisiera tener esa vida? ¿Quién quisiera estar enfermo de SIDA? ¿Nadie? Pero ahí está Jesús, y su respuesta es: si quiero, va. Quiero lo mismo que tú quieres. Wow, eso es impresionante. Jesús quiere lo mismo que tú quieres. Y la sanidad es inmediata. Y Jesús le dijo, antes de que él pudiera decir algo o salir corriendo, ahora Jesús le hace una petición a él. ¿Y cuál es? Haz un show de esto, ¿no? Por favor, publícalo acá, haz un documental y ve a la alianza de pastores y que tú haces milagros. No, nada. ¿Qué le dice? No le digas a nadie. Y había una multitud y todos lo vieron y quedó registrado en la página de la Biblia. Y ahora todos lo sabemos. Después de 2000 años estamos leyendo esta historia donde Jesús dijo, no le digas a nadie. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué Jesús dijo, no le digas a nadie? Bueno, yo diría, oye, esto hay que publicarlo y ponerlo y sácame video y acá, ¿no? Y como hacen todos esos que hacen sus showzazos de campañas de sanidad. Bueno, como según la ley de Levítico, un sacerdote era quien determinaba si el enfermo podía reintegrarse a la vida de la sociedad, y Jesús era perseguido de estos. Si éste decía que Jesús le había sanado, tal vez tendría problemas. Así que Jesús solo le limita a pedirle que haga lo que está establecido por la ley, que no era nada fácil. Y ahora tenía que empezar a hacer muchos ajustes en su vida. No solo era, ya me sanó Jesús. Una vez sano, tenía que involucrarse en muchas cosas, tenía que hacer por sí mismo. Porque por eso Jesús le dice, ve y muéstrate con un sacerdote. El capítulo 14 de Levítico dice eso. Nos presenta las leyes para la purificación de la lepra. Tenía que ser comprobado por un sacerdote. ¿Ok? En Levítico dice que cuando se limpiaren un leproso, aquí el caso de alguien que de alguna forma sanó de la enfermedad, una vez más debería ser examinado por un sacerdote, pero será fuera del campamento, dice en Levítico. No puede correr riesgos. El sacerdote va sin sus ropas, obvio, y no
y nos presenta un ritual muy peculiar, un sacrificio fuera del campamento totalmente diferente al que conocíamos. Lo puedes checar en Levítico 14 del verso 4 al 8, ¿no? Y aquí tenemos a Cristo saliendo a buscar al perdido. Y todo el ritual tiene que ver con la obra de Cristo. Era un ave que sumergían en la sangre y quedaba en libertad, que fue lo mismo que hizo Cristo. Nos baña con su sangre para que podamos ser libres del pecado, para que quedemos limpios con la sangre de su sacrificio. Sangre que también es salpicada sobre el leproso, sanado. Eso es lo que hacían, esa sangre de esa ave, la salpicaban sobre el leproso, ya que sin sangre no hay redención. Sin la sangre de Cristo no hay perdón de los pecados. Sin la sangre de Cristo no hay renovación, no hay nueva vida, ¿ok? Y luego, ¿qué tenía que hacer el leproso? Tenía que lavar sus vestidos, aunque ya había sido declarado limpio, tenía que hacer más cosas, y esto era tarea de él. Primero, después de eso, lavar sus vestidos, y después tenía que afeitarse por completo, todo por completo, y después esperar 7 días fuera de su casa. Y es un cuadro del pecador haciendo su parte. Ya había sido declarado limpio, pero ahora se debe despojar de toda contaminación. La lepra debía ser erradicada por completo, ya que si algo quedaba sin ser purificado, podría comenzar de nuevo, ¿okay? Una vez limpio, entonces debía presentarse delante de Jehová con algo para ofrecer. Todo ese tiempo no pudo presentarse delante de Dios, pero ahora limpio y ya examinado y declarado limpio, ¿qué era lo que tenía que hacer? Presentarse delante de Jehová con algo que ofrecer. Así es de que después de la salvación debemos mantener nuestras vidas limpias, sin mancha, por el amor a Dios. Y es interesante, pero se pide sacrificio por el pecado. Entonces, como ya vimos, la lepra se relaciona con el pecado. Del verso 14 al 20 dice: del que se purifica, en Levítico. Esta es una escena conmovedora. El sacerdote pone sangre en el oído del purificado y en la mano. Si lees el libro de Levítico, después lo lees, por favor. Es una escena muy, muy, muy emotiva, porque el sacerdote pone sangre en el oído del purificado, en la mano y en el pie. ¿Qué significa todo eso? Que ha quedado limpio por completo, y ahora tiene que escuchar la palabra de Dios, hacer las obras de Dios, caminar en las sendas de Dios, su mano y el pie, en una nueva vida. Y los versos del 10 al 32 describen los sacrificios que la persona debe presentar en el tabernáculo una vez limpio. Su relación social ya está establecida de nuevo, pero tiene que cumplir con el ritual para restablecer su relación con la comunidad religiosa. El sanado tiene que presentar todos los sacrificios obligatorios según los capítulos del 1 al 7, el holocausto en el capítulo 1, el vegetal capítulo 2, la purificación por el pecado capítulo 4 y la culpa y la reparación capítulo 5. El único no incluido en estos sacrificios que tenían que presentar es el sacrificio de paz, que es un sacrificio voluntario. Pero el verso 10, estoy en Levítico 14, de las ofrendas que debe traer para el sacrificio: 2 corderos, una cordera de 1 año, 3 décimas de efa, de harina de fina mezclada con aceite y un log de aceite. Un cordero y el log de aceite se presentaron para el sacrificio de culpa, y los otros 2 corderos fueron para el sacrificio por el pecado y para el holocausto. Así que por eso Jesús lo manda con un sacerdote, porque hay mucho que hacer después de ser limpio, ¿ok? Hay que empezar de nuevo, y una vez que se es limpio hay que reintegrarse, hay que buscar de Dios, hay mucho que ofrecer y qué hacer para volver a integrarse a la vida. Pero aquí el punto más sobresaliente es que Jesús quiere, y Él quiere que seamos limpios, que seamos sanos, que tengamos una vida productiva. Y esto no es que todos los que digan tú puedes sanarme tengan que ser sanos. Pablo oró 3 veces y no sanó, y hay otros casos donde no hubo sanidad, pero la sanidad total de nuestros cuerpos y vidas en la presencia de Dios es una promesa. Si ves, con esto voy a terminar, por favor, en Revelaciones 21 o Apocalipsis 21, verso 3 y 4,
Dice, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que Dios quiere que suceda. Y si algo no sucede, va a suceder en la presencia de Dios en el cielo. Pero Dios quiere que seas limpio en tu interior, en tu corazón, en tu mente. Y como yo sé que hoy nos está visitando mucha gente, le voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. Y yo necesito ser limpio cada día por la sangre de Cristo. Yo necesito ser limpiado por la sangre de Cristo. Y si tú necesitas ser limpiado por la sangre de Cristo, empezar de nuevo una vez más con Dios, te quiero pedir que me permitas orar por ti, dirigirte en una oración donde vayas a Cristo y puedas ser limpiado y comenzar de nuevo, donde puedas tener un reencuentro con Dios. Y si nunca te has encontrado con Él, esta es la ocasión en que tú te puedes encontrar con Él. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ven, hermano. Sí, súbete acá. ¿Quién más quiere venir conmigo? Yo sé que él tiene que hacer una oración de fe para hacer que Cristo entre en su corazón. ¿Quién más quiere venir aquí por una oración de fe? Súbete, hermano, aquí. ¿Quién más quiere venir? Suban aquí los que necesitan hacer una oración conmigo. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador y ser limpio? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere ser limpiado en su vida? ¿Por qué no vienes? No es para avergonzarte ni nada, nadie te va a pedir nada, ni dinero ni nada. Nada más vamos a orar por ti. ¿Quieres venir? De las personas que nos visitan el día de hoy, ¿quiere venir? Ven, hermana, tú nos estás visitando también. Ven. ¿Quién más nos está visitando el día de hoy? ¿Nadie más? ¿Todos ya son de Cristo? ¿Todos son de Cristo? Jóvenes que están allá atrás, vénganse, mis hermanos, vénganse. Yo sé que ustedes también necesitan estar en la presencia de Dios. Vengan, por favor. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a orar todos juntos, ¿sí? Los que ya son creyentes, vamos a orar por ponernos a cuentas con Dios. Y los que aún no son creyentes, vamos a pedirle a Dios que nos limpie entre nuestro corazón, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, Padre, te pido, Señor, que tú en este momento, Señor, toques la vida de mis hermanos que ya te conocen, Señor, pero que en algún momento necesitan sanidad, necesitan, Padre, ser limpiados en su corazón, Señor. Tú quieres hacerlo, Señor. Yo sé que tú quieres hacerlo en este momento, Señor. Te pido porque tú hagas lo que ellos están pidiendo en este momento, cuando dice, quiero. Si tú puedes limpiarme. Y Jesús contestó, quiero. ¿Okay? Ahora, para los que por primera vez están aquí en una iglesia y no han recibido a Cristo en su corazón, les quiero decir que en este momento, en su corazón, si quieres repetir la oración, y si no en tu corazón, solo dilo: Señor Jesús, yo sé que estoy sucio, Señor, que me he ensuciado porque tu sangre preciosa no me ha limpiado, pero en este momento, Padre, te entrego mi corazón y mi vida para que tú, Señor, obres en mí, me limpies con tu sangre preciosa, entres en mi corazón, me restablezcas, Señor, me limpies de todo mal, Señor, y seas mi Señor, el Rey de Reyes en mi corazón, Señor. Límpiame, Padre, porque yo quiero entrar en tu presencia, porque yo quiero estar limpio para ti, Señor. Sé que tú lo puedes hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso a todos ustedes, hermanos. Uno más. Bien, Dios me los bendiga a todos y vamos a permanecer orando.
unos por otros, por las familias, por la iglesia y sobre todo por los nuevos hermanitos que acaban de llegar, que continúen en el camino de Dios. ¿Sale? Dios me los bendiga a todos.